Revisar el siguiente problema. Dice rectificación de una mezcla de benceno tolueno. A la parte de destilación también le podemos llamar rectificación, que en el caso de cuando lo estamos trabajando con una columna de platos. Entonces dice que se desea destilar una mezcla líquida, benceno tolueno, en una torre fraccionadora, en este caso sería una torre de platos, a 101.3 kilopascales de presión. La alimentación es de 100 kilogramos mol por hora y es líquida y contiene 45% mol de benceno y 45% mol de y 55% mol de tolueno, y entran a 327.6 Kelvin. También se desea obtener líquido destilado que contenga 95% de benceno y 5% de tolueno, y un residuo que contenga el 10% mol de benceno y 90% de tolueno. Nos dicen que la relación de reflujo es 4:1 y la capacidad calorífica promedio de la alimentación es 159 kilojoules por kilogramo mol Kelvin. Y el calor latente promedio de la mezcla va a ser de 32.099 kilojoules por kilogramo mol. Entonces hay que calcular los kilogramos mol por hora de destilado y los kilogramos mol por hora de residuo y el número de platos teóricos que se requieren. Entonces, pues al principio lo que vamos a hacer es hacer un balance de materia para los primeros dos valores que nos piden, que serían calcular los kilogramos mol por hora de destilado y los kilogramos mol por hora de residuo. Entonces aquí en este caso en la alimentación están entrando F, que va a ser igual a 100, ya sabemos que son kilogramos mol por hora, y sabemos que en este caso dice que la alimentación contiene 45% mol de benceno. Entonces todas las fracciones van a estar con respecto a benceno. Entonces XF, o la fracción mol de alimentación, va a ser 0.45. Eso va a ser lo que se está alimentando a la torre de destilación, ¿sí? Por lo regular casi todo lo de tolueno no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Porque solamente hacemos con respecto al balance de un solo componente, y el balance del componente pues va a ser el componente A, que sería el benceno. Y entonces, ¿qué más nos dice? Entran a una determinada temperatura, que sería 327.6 Kelvin, y se desea obtener un destilado que contenga 95% mol de benceno. Entonces, en este caso, el destilado lo vamos a llamar XD, y esto va a ser igual a 0.95. Vamos a obtener un 95% de destilado, de benceno en el destilado, y ¿qué otra cosa? Y un residuo que contenga 10% mol de benceno. Entonces XW va a ser igual a 0.1. Entonces ya tenemos lo que entra, sería F, lo que sale va a ser D, no lo conocemos, eso es lo que queremos investigar, los kilogramos mol por hora de destilado, y lo que también no tenemos es W, que serían los kilogramos mol de residuo, eso es lo que no tenemos. Entonces hacemos nuestro balance de materia. Entonces tendríamos el balance de materia general, sería lo que entra es igual a lo que sale, porque estamos trabajando en estado estacionario. Entonces lo que entra sería F, la alimentación, y va a ser igual a lo que sale. ¿Qué sale? Va a salir D más W. Entonces en este caso aquí tendríamos que D más W va a ser igual a 100, ¿sí? Porque ya sabemos que son 100 kilogramos mol por hora. Entonces esta la propondríamos como ecuación número 1. Y el balance de materia por componente va a ser igual a XF por F. Ya sabemos que de qué componente estamos hablando, sería el componente de benceno. Va a ser igual a XD
por D más XW por W. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería esto? Pues entonces aquí tendríamos que en nuestra ecuación XD va a ser igual a 0.95 por D. 0.95 por D más XW, que va a ser igual a 0.1. 0.1 por W, y esto va a ser igual a 0.45 por 100, XF por F. 0.45 por 100 va a ser igual a 45, y esta sería la ecuación número 2. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de este momento es resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces ponemos nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Lo que tenemos que irnos es a nuestra calculadora, y me parece que sería en ecuaciones funciones. Le damos igual, y en este caso vamos a tener un sistema de ecuaciones. Escogemos la 1 y el número de ecuaciones van a ser de 2 por 2. Entonces ponemos la primera ecuación sería 1 por D más 1 por W va a ser igual a 100. Y la segunda sería 0.95 por D y 0.1 por W va a ser igual a 45. Ajá. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, resolvemos de manera simultánea y vemos que para el caso del destilado, que sería X en este caso, vamos a tener un total de 41.17. Aquí lo redondean a 41.2, entonces D va a ser igual a 41.2. ¿Qué sería 41.2? Sería la cantidad de kilogramos por hora, kilogramos mol por hora de destilado. ¿Sí? Acuérdense que todos estos cálculos deben de ser en moles. Y W va a ser igual a 58.8. Entonces serían 58.8. ¿Para qué? Para que nos dé 100 en total. ¿Sí? Si sumamos estos dos nos van a dar 100. Entonces ya tendríamos las cantidades de destilado y de residuos. Acuérdense que en este caso, cuando nosotros estemos escribiendo en el examen, cuando ya son resultados, ¿sí? Cuando ya son resultados, los tenemos que, deben de tener unidades para empezar, y deben de estar subrayados, ¿sí? Entonces ahí ya tienen sus unidades y están subrayados. ¿Para qué? Para que veamos qué es lo que obtuvimos. Ok, y entonces esa sería la parte más fácil, el balance de materia.